Bien, una voluntaria que me ayude a leer el texto de el quinto sello, por favor, de los mártires. Ok, Apocalipsis 6:9 dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Amén. Bien, seguimos la ruta, por así decirlo, de los mártires, porque hay un número que falta para completarse en ese ciclo de la historia humana. Entonces, hasta que no se complete ese número, pues no pasamos de ciclo. Entonces, el quinto sello es el final de ese ciclo de la historia humana, ¿ok? De 1517 a 1798. Y estamos concentrándonos en el siglo XVI, ya estamos pisando siglo XVII, ¿por qué? Es donde empieza a desencadenarse un montón de eventos, ¿ok? Bien, entonces estamos en ese punto. Gracias a la hermana Ana Melina que también alcanzó a ubicar el texto. La reforma en Escocia. Entonces vámonos de viaje un momentico, ahí cerquita, en la misma isla de Gran Bretaña. Recordemos que Gran Bretaña hay tres países, Gales, Inglaterra y Escocia. Entonces vamos a ir a Escocia, allá al norte de la isla de Gran Bretaña. ¿Listo? Y allí entonces vamos a encontrar o vamos a estudiar cómo fue la reforma allá. ¿Ok? Y pues también cómo se va a relacionar o unir con lo que está pasando en Inglaterra. Recordemos que en Inglaterra nos quedamos aquí en María I de Inglaterra, su reinado hasta que muere y después seguiremos con Isabel. Mientras nos vamos a Escocia a ver qué está pasando allá, siglo XVI. ¿Listo? Vamos a, como de costumbre, a intercalar los escritos de la hermana White del conflicto de los siglos con el libro de Historia de la Reforma o Historia del Protestantismo, los dos libros que ella usó para, principales que usó para el conflicto de los siglos, las citas, las referencias históricas, y que además ella recomendó que se leyera, ¿no? Eso es algo que de pronto no hemos mencionado. Los dos libros que usamos, que son Historia de la Reforma e Historia del Protestantismo, los dos fueron leídos por la familia White y por los hermanos adventistas de aquella época. Y ella los menciona. eh, Menciona uno de ellos que es la Historia de la Reforma. Dice que eso es un buen libro para leer, aparte pues de la Biblia y del Espíritu de Profecía, desde luego. Entonces, bueno, ahí hay mucho que leer. Entonces vamos a Escocia. En Escocia, la semilla de la verdad esparcida por Columba y sus colaboradores no se había malogrado nunca por completo. Centenares de años después que las iglesias de Inglaterra se hubieron sometido al Papa, las de Escocia conservaban aún su libertad. En el siglo XII, sin embargo, se estableció en ella el romanismo y en ningún otro país ejerció un dominio tan absoluto. En ninguna parte fueron más densas las tinieblas. Con todo, rayos de luz penetraron la oscuridad trayendo consigo la promesa un día, de un día por venir. Los lardos que vinieron de Inglaterra con la Biblia y las enseñanzas de Wycliffe hicieron mucho por conservar el conocimiento del Evangelio y cada siglo tuvo sus confesores y sus mártires. Viene de Wycliffe. Sí, esa es una historia así rápida de la influencia que hubo del Evangelio en Escocia, ¿ok? El primer siervo del Señor que empezó a repartir la semilla del Evangelio fue Columba, ¿ok? Estamos hablando de
Columba siglo VI, miren la fecha allí, Columba de Iona. ¿Sí notan? Columba de Iona entonces es un personaje del siglo VI, del 521 al 597. Él llega cuando están las tribus bárbaras, ¿ok? Y él llega allá a visitar al rey, el rey Kent, si no mal lo recuerdo, y llega y lo visita y le dice, bueno, rey, póngase a cuentas con el Señor. Empieza a predicar y él es el primero que lleva el cristianismo a Escocia. Antes, él no es católico, apostólico romano, no. Él es de esa línea de los galos, que siglos antes los de la iglesia de Gálatas, digámoslo así, ayudaron a esparcir el evangelio en la Galia de Roma, que es lo que hoy es Francia y Países Bajos, ¿listo? Entonces, toda esa región fue evangelizada por los Gálatas. Pablo evangelizó a los Gálatas evangelizaron a los galos, y de los galos salieron líderes como Columba. Nosotros habíamos visto otro líder también galo que es Columbano. No los confunda. Suelen confundirse. Uno es Columbano y otro es Columba. Columbano es de Irlanda. ¿Ok? O sea, quiero decir, él empezó su obra en Irlanda y siguió en Europa. Este no se fue para Europa, Columba. Columba se quedó en Escocia, ¿sí? Entonces, Columbano, irlandés, se va a Europa. Columba, no recuerdo dónde nació Columba, creo que en Escocia o en Irlanda, pero el caso es que Columba trabaja en Escocia, ¿ok? Entonces, uno se fue a Europa, el otro se fue a Escocia. Estamos hablando de tiempos remotos, ¿ok? Siglo VI. Y la historia, digamos, del Evangelio en Escocia comienza por Columba. Después de ellos, dice el Señor, él dice el Señor a través de la hermana White, centenares de años después, cuando las iglesias se sometieron al Papa en Inglaterra, las de Escocia siguieron en libertad. O sea que el papado se demoró más en Escocia. ¿Hasta qué siglo llega el papado en Escocia? En el siglo XII. ¿De qué año a qué año es el siglo XII? Si alguien sabe la respuesta, puede decirla. Mientras piensa en la respuesta, de qué año a qué año es el siglo XII? Dice acá que ningún otro país ejerció un dominio tan absoluto. Entonces, el papado llega a Escocia tardecito. ¿Listo? Siglo XII, como en otras naciones. Bien. Y fueron muy densas las tinieblas. Allí totalmente dominó el papado. Pero, con todo, vinieron en los siglos posteriores con Wycliffe las primeras enseñanzas. Wycliffe, siglo XIV. A los seguidores de Wycliffe lo llamaron Lollardos. Esta palabra aquí rara, Lollardos, seguidores de Wycliffe. Así lo llamaron. Lollardos significan los que tararean, o los que cantan canciones así tarareando, porque los Lollardos se caracterizaron por cantar himnos todo el tiempo, mientras trabajaban, mientras caminaban. Se les conocía porque tenían siempre un himno en su corazón, un canto en su corazón, un salmo cantado, entonces muy bonito. Y pues los empezaron a llamar Lollardos por eso, los tarareadores. Y bueno, viene Wycliffe, ¿ok? Y con ellos los Lollardos, y luego dice ahí que cada siglo tuvo sus confesores y sus mártires. Ahí todavía no es el quinto sello. Ella está recopilando desde dónde viene, digamos, la historia del Evangelio de la Iglesia en Escocia. Pues viene desde tiempos inmemoriales y ya hemos visto que nunca el Señor dejó sin luz a las naciones. Siempre tuvieron luz, inclusive en la Edad Media. No es que Dios se fue y nos vemos en 1260 años y luego vuelve y ahí sí hay luz. No, siempre ha habido luz. ¿Listo? Y Escocia, ese país tan remoto al norte de la isla de Gran Bretaña, pues no es la excepción.
¿Listo? Es que ¿Sí? en mi conflicto de los siglos dice, en la primera parte dice colombano, entonces no es colombano, es columba. Sí, lo que pasa es que a veces se confunde y también a veces se le llama columbano, pero para Colombano. diferenciarlos, usted puede ahí ponerle columba. Ah, bueno, gracias, ¿Listo? ma. Muy buena la anotación, sí, porque yo la cambié. Acá decía columbano, pues realmente se conoce como columba, solo que en la antigüedad también se llamaba columbano, entonces es difícil diferenciarlos a los dos. Bueno, pero aquí hace referencia a este columba. Gracias por la anotación. Muy bien, hermana, muy bien, que esté mirando y revisando. Dios la siga bendiciendo. Ahora sí, hermana Carolina. Con la iniciación de la Gran Reforma vinieron los escritos de Lutero y luego el Nuevo Testamento inglés de Tyndale. Sin llamar la atención del clero, aquellos silenciosos mensajeros cruzaban montañas y valles, reanimando la antorcha de la verdad que parecía estar a punto de extinguirse en Escocia, y deshaciendo la obra que Roma realizara en los 4 siglos de opresión que ejerció en el país. Bueno, entonces, del siglo II. Nadie respondió la pregunta. ¿El siglo XII de qué año a qué año es? 1101 a 1200. Sí, al 1199. 199. El 1100, del 1100 al 1199. Muy bien. Hermana Ruth Yunda creo que también iba a contestar. Muy bien. Entonces, desde el siglo XII, 4 siglos dominó Roma, hasta el siglo XVI, que aquí es donde vamos a entrar. ¿Cómo cambian las cosas aquí? Ahí entonces, mientras cambian las cosas, digamos, lo primero que llega a Escocia son los escritos de Lutero. Entonces, mire, lo de Lutero fue muy importante, sí, hay que reconocerlo. Eso inundó todo. Luego llega el Nuevo Testamento inglés de Tyndale. En Escocia hablan inglés también, aunque hay sus diferencias, pero entienden esta Biblia que hizo Tyndale. ¿Listo? Sin llamar la atención del clero, o sea, fue llegando allí despacito, silenciosamente. Claro, como ellos están ubicados ahí al lado de Inglaterra, pues le llega ahí los escritos, empiezan a llegar. Entonces, cruzar de Escocia a Inglaterra, pues es muy sencillo, es muy fácil. Es como vivir diga usted, que usted viva en Cúcuta y cruzar ahí a Venezuela, pues es sencillo, sí, es fácil. Algo así. Entonces, como estos países son tan pequeñitos, pues cruzar allá a Inglaterra es fácil. Y de ahí se fue entonces consiguiendo estos escritos, el Nuevo Testamento inglés de Tyndale, y así silenciosamente se fue gestando. ¿Listo? Entonces, la sangre de los mártires dio un nuevo impulso al movimiento de la Reforma. Los caudillos papistas despertaron repentinamente ante el peligro que amenazaba su causa y llevaron a la hoguera a algunos de los más nobles y más honorables hijos de Escocia. Pero con esto no hicieron más que cambiar la hoguera en púlpito, desde el cual las palabras dichas por esos mártires al morir resonaron por toda la tierra escocesa y crearon en el alma del pueblo el propósito bien decidido de libertarse de los grillos de Roma. Me Amén. gusta esta frase. Amén. Ahora, si quieren decir, a mí me llama la atención esta frase, la otra, dígala, no se preocupe. Pero con esto no hicieron más que cambiar la hoguera en púlpito. O sea, ¿quiénes cambiaron la hoguera en púlpito sin proponérselo? Los del clero católico, los de la facción papal, al perseguir a los que se levantaban para predicar la verdad y los quemaban en la hoguera, ellos sin pensarlo, convertían esas, como se llamaban España, autos de fe, esos eventos en la plaza pública donde quemaban eh, muchas personas que predicaban la verdad y que ellos llamaban herejes. Eso convertía en un espectáculo, digamos, de espiritual, por así decirlo, eh, a la vista de todos, porque ellos, imagínense, ellos mismos convocaban a todo el pueblo, a todo el clero, a toda la nobleza, a todo el mundo,
y era un espectáculo público, digamos, eso era un evento público, ¿sí? Era como ir hoy en día a los muchachos que van a un concierto, así era en esa época, pero era una cosa súper profunda y espiritual ver morir a un mártir en la hoguera. La gente quedaba en silencio, atónita, pensativa, eh, repasaban la escena en su mente, incluso iban niños y todo. O sea, es una cosa impresionante. Allá no había leyes de que los niños no pueden ver eso ni nada, no, eran otras épocas. Pero eso dejaba una profunda impresión en el corazón de la gente. Es impresionante. Entonces los de la facción papal, sin proponérselo, cuando quemaban esos herejes, era predicando, porque ya como ya hemos visto, más se diseminaba el conocimiento del Evangelio. Por eso acá dice que la sangre de los mártires dio nuevo impulso al movimiento de la Reforma. Uno diría, qué irónico, que la muerte genere vida, pero lo dijo el Señor Jesús, si el grano no cae y muere en tierra, no puede llevar fruto, ¿sí? Pero cuando cae y muere, este lleva mucho fruto, que es una profecía de lo que él iba a vivir, de Jesucristo, pero también de los mártires, que esos son como semillitas que Jesús tiene para impulsar para desbloquear las conciencias e impulsar la reforma de los seres humanos. Entonces, este es muy importante este párrafo, ¿no? Lo que significan los mártires, porque mucha gente no lo entiende y dice, ay, pero ¿por qué Dios permite eso? Sí, eso es difícil, es terrible, aterrador, sí, pero ellos no sufrieron. La gran mayoría no sufrió. Hablaban y cantaban entre las llamas. Y eso era una cosa que la gente quedaba atónita y eso los llevaba a buscar respuestas y a buscar las sagradas escrituras. Bien, La Reforma de Escocia data de la entrada de la primera Biblia en el país, alrededor del año 1525. Estaba haciendo su trabajo, pero además se necesitaba la voz viva del predicador y la hoguera del confesor para despertar a la nación del sueño muerto en el que estaba sumida. Pero, ¿quién de los hijos de Escocia abrirá la lista del martirio? Un joven del linaje real y de mente principesca como de nacimiento, fue elegido para este alto pero arduo honor. Patrick Hamilton nació en 1504. Era el segundo hijo de Sir Patrick Hamilton de Kincavel y el bisnieto, tanto por parte del padre como de madre, de Jaime II. este es el primer personaje y mártir que se levanta en Escocia. Entonces, en Escocia todo empieza alrededor del año 1525, cuando entra la Biblia de Tyndale, precisamente cuando él acaba la Biblia, el Nuevo Testamento de Tyndale, en 1525, entra la Biblia en Escocia en 1525. Entonces, pues al entrar, dice acá, hace su trabajo, pero se requiere el predicador, ¿no? El que la predique, el que la lleve, el que la viva, además, diría yo más importante, el que la viva. Y entonces Escocia estaba en un sueño muerto, así como hoy en día la mayoría del pueblo de Dios. No conocemos nuestra condición, no tenemos victoria sobre los pecados, más bien los pecados nos tienen la victoria. Eh, no hay poder en el pueblo de Dios. La gente llega o sea, si uno se pone a analizar, realmente es una condición bien tremenda, bien triste, pero pues el Señor tiene que hacer algo para despertar, ¿no? Entonces aparece Patrick Hamilton, ¿ok? Primer, sí, reformador o líder y siervo del Señor, porque este también es nombrado en el conflicto de los siglos y pues sí, más allá, como decimos, ¿no? Aquí detrás están las dos facciones, como siempre, la misma historia. Si notan el patrón,
que se repite en todos los países que hemos visto, es lo mismo. Se repite, se levanta un líder, lo visten igualito, casi igual a todos, ¿sí me entiende? El mismo modo de operación y empieza a predicar lo mismo y meten la Biblia en el idioma del pueblo. Sí, todo eso está cuadrado, o sea, los de la facción romana no tienen la intención de que la gente conozca el evangelio, sino tiene la intención es de tumbar a la facción papal y pues como esto le conviene, pues lo financia. Entonces financian a varios hombres. Desde luego, ellos no cuentan con que esos hombres se van a enamorar de Jesús, ¿sí? Al conocer la palabra y al predicarla, pues hay un efecto y si está en el corazón de estos hombres y hay sinceridad, pues el Señor los usa, el Señor los usa, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver como siempre en la foto los dedos todos raros, si ustedes ven hay un dedo ahí un poco extraño, no sé si alguien lo note o estoy inventando, no sé si alguien ve ahí un dedo extraño. ¿Mm? Y ya hemos Sí, visto, yo sí lo veo. ¿sí? Como Yo también. este índice está como chueco, como corto, como que o lo estás metiendo o doblando, pero la posición de la mano no es como tan natural, ¿no? Es un poco rara, es extraña. Entonces, siempre ellos dejan sus mensajitos. Voy a ampliarlo aquí otra vez la mano. Porque este detalle ya lo hemos visto, este patrón, las manos del elector de Sajonia, del hermano del elector de Sajonia. Siempre hay unas poses un poco raras, extrañas de las manos que no se entienden. Entonces, es la forma de como etiquetarlo, decirme, estos son de la misma facción, ¿sí? Voy a volver a ampliar acá. Estos son de la misma facción. Tienen un propósito escondido, oculto, ¿sí? Pero en ese proceso, el Señor los conquista. No podemos decir que a todos, pero sí, eh, es difícil resistirse a esa llamado del Señor. Entonces ellos resultan convirtiéndose de verdad. ¿Ven? Bueno, Hamilton estudió en Marburg, Alemania. Marburg. ¿Ustedes se acuerdan allá donde se encontraron Lutero y Zwinglio por primera y última vez en su vida? Eso fue en Marburg. En esa ciudad él fue a estudiar. Y allá estaba un luterano llamado Francis Lambert. Y él aprende de Francis Lambert, la verdad y el evangelio. Y él lleva ese conocimiento a Escocia. Y lleva también escritos de Lutero y todo este conocimiento. Es Patrick Hamilton, ¿sí? Entonces, si ven que es bien raro que todos se levantan en la misma época, todos, en todos los países hemos visto lo mismo, como, o sea, como si los hubieran coordinado a todos, ¿sí? En la misma época, el primero de todos fue definitivamente Lutero, pero casi todos en la misma época, ¿sí? 1525 está Zwinglio, está trabajando Zwinglio en Suiza. Lutero, desde luego, en Alemania. Está trabajando Farel en Francia. Está eh, en Países Bajos. Bueno, no recuerdo ahorita de todos los nombres que hemos visto. Pero sí notan que es el mismo patrón. Es lo mismo. Entonces, y el mismo tiempo, el mismo traje y todo igualito, ¿sí? Como que estamos repitiendo la historia, el mismo patrón histórico en cada país, la misma cosa. Ahí uno dice, bueno, hay algo detrás, ¿sí? Entonces, ahí vemos el plan de esa facción romana de tumbar a la otra facción. Pero esto aquí nos conviene al pueblo de Dios, ¿listo? Este cambio conviene, por eso el Señor lo permite y permite que ellos hagan hasta cierto punto y ya. Bueno, En Países Bajos puede ser Olaf, que trabaja, Olaf, ¿sí? Olaf. Recuerdo ese. Sí, sí, muy bien, sí, señora. Olaf, claro. Sí, muy bien, claro, sí, si uno se pone a ver, a revisar lo que hemos visto, hay un nombre en cada país en esta misma época, justo ahí. Hay un nombre ahí que está trabajando, ¿sí? Entonces, ¿quién los coordinó? No diría, ay, fue el Señor, ¿sí? Fue el Señor. Claro, el Señor lo permitió, pero realmente hay un factor humano detrás que los coordinó. Y son esas familias venecianas que quieren tumbar al papado.
así de sencillo. Entonces, desde luego el Señor está permitiéndolo porque Él lo aceptó así, se decretó en el cielo. Tommy, pero Listo, hermano. perdón, al día de hoy entonces los demócratas quieren tumbar a los republicanos. Siempre se han querido tumbar el uno al otro, pero eso trasciende más allá de partidos políticos, ¿sí me entiendes? Ya. No por alguien ser demócrata, entonces es de la facción romana, digamos. ¿Sí? Ah, ya, entonces estamos, digamos, viviendo casi en lo mismo. La En lo facción mismo. romana y ¿cierto? Y la facción papal Papal, peleándose. peleando ¿Sí? en los dos a este tiempo. Exacto. Entonces, el que alguien sea de derecha, que dicen, ay, es que este es de Sí, derecha y este es de izquierda, sí. es más profundo que eso, porque Ay, el de derecha sí, y el de izquierda pueden estar trabajando para la misma facción. puede ser, sí, señor. ¿M? Como puede Sí. que no, pero el partido político no es una, digamos, una etiqueta para uno decir, este es de esta facción y este es de otra, no. Es más profundo que eso. Y no tan porque ellos mismos inventaron los partidos. O sea, los que gobiernan inventan todo. Y los que Uy, nos han, sí, yo sí, no ellos, sabía de eso. claro, los que, por ejemplo, la facción que nos gobierna ahorita es la facción romana. Sí, Y ellos, señor. y ellos crearon el concepto de derecha y de izquierda. Ellos crearon el Mm, comunismo, ellos crearon el ya, capitalismo. Los jesuitas crearon todo eso. El ya. liberalismo y los conservadores, los jesuitas crearon eso, que en la misma iglesia también usamos ese término, liberales y conservadores, ellos lo crearon, Uy, los tenaz. dos, ¿ve? Y nos ponen a pelear entre partidos, Ujú, mm. pensando que, ay, esos son los malos y esos son los buenos. No, ninguno de los dos. Sí, Dividen. dividen, claro, dividen. Sí, Mismo de feministas y machistas. Esos conceptos son inventados por la facción romana, sí, por señor. jesuitas. Todo Sí. eso es para desunirnos. Bueno, Bueno, gracias. Divide y reinarás. di- sí, y reinarás. Eso es división. Así es las estrategias del enemigo. Muy bien. Qué bueno que estén participando. Chévere. Así pues se pone muy interesante el tema con la participación de ustedes. Cuando llegó a la vista de la pila, se detuvo y descubriendo su cabeza y levantando los ojos al cielo, continuó unos minutos en oración. En la hoguera entregó su Nuevo Testamento a un amigo como último regalo. Luego, llamando a su criado, se quitó el gorro y la toga y se lo dio diciendo, esto no servirá de nada en el fuego, te servirá a ti. Después de eso, no podrás recibir ningún bien, salvo el ejemplo de mi muerte, que te ruego tengas presente. Porque aunque sea amarga para la carne y temible ante los hombres, es la entrada a la vida eterna, que no poseerá nadie que niegue a Cristo Jesús ante esta perversa generación. Está la muerte de Hamilton. Hamilton no duró mucho, mire, 1504 nació y murió en 1528. Murió de 24 añitos nomás. Su obra fue y muy importante, pero de corta duración. Entonces, estamos ya leyendo el final de este mártir. ¿Listo? Cosas aquí interesantes que a mí me llaman la atención. Entregó su Nuevo Testamento a un amigo. O sea, él se fue a la hoguera con su Biblia, su Nuevo Testamento de Tyndale, se lo entregó a su amigo y se fue bien vestido. Se quitó el gorro, la toga y se los dio a su criado. ¿Ok? Y le dijo al criado unas palabras interesantes, ¿sí? Esto no me va a servir de nada acá en el fuego, pero sí te va a servir a ti. Y después de esto, él le está diciendo, ya me estoy despidiendo, no podrás recibir ningún bien salvo el ejemplo de mi muerte que te ruego tengas presente. Y ese criado yo creo que llegó a ser otro seguidor del Evangelio de Cristo. Y interesante, y mire la seguridad de él, porque aunque sea amarga para la carne y temible ante los hombres, es la entrada a la vida eterna, que no poseerá a nadie que niegue a Cristo Jesús ante esta perversa generación. Esta es la fe de los mártires, que Jesús da a los que van a ser mártires.
¿Listo? Ahora subió a la pila. Los verdugos le rodearon el cuerpo con una cinta de hierro y lo sujetaron a la hoguera. Amontonaron las brasas y pusieron una bolsa de pólvora entre ellas para que ardiera. En el nombre de Jesús, dijo el mártir, entrego mi cuerpo al fuego y encomiendo mi alma en las manos del Padre. Mm. Bueno, esa es la forma en que queman a las personas, ¿no? Ponen unas ramilletes allí de paja, de madera, le ponen pólvora, ¿ok? Lo sujetan a la hoguera, le ponen una cosa de hierro en la mitad, ¿sí? Le ponen pólvora, es para que arda, se prenda eso. Y dijo el mártir, entrego mi cuerpo al fuego y encomiendo mi alma en las manos del Padre. Uy, muy solemne eso, hermanos. Hermana Ana Milena, ahora sí, ayúdenos con este, por favor, con el que sigue. Pero miren lo que pasa. Ahora se trajo la antorcha. La pólvora fue explotada. Disparó una chispa en la cara del mártir, pero no encendió la madera. Se trajo más pólvora y se explotó, pero sin encender la pila. Se consiguió una tercera provisión, pero la leña seguía sin arder. Estaba verde. Volviéndose hacia el verdugo Hamilton dijo, ¿no tienen leña seca? Algunas personas corrieron a buscar un poco en el castillo, mientras que el condenado permanecía en la hoguera, herido en la cara y parcialmente quemado, pero sin dañar señales de impaciencia o ira. Sin dar Perdón, señales de impaciencia. sin dar señales de impaciencia o ira. Así lo atestigua Alessins, que dice, yo mismo estuve presente como espectador de esta tragedia. Pero no prende la leña. Sí, una cosa impresionante, no prende la leña. 3 veces. Y el mismo Hamilton le dijo al verdugo, y es que no tienen leña seca, eso está mojado, así no va a prender. Traigan leña seca. Ay, para su propio, para su propia Sí. muerte y esa firmeza, esa tranquilidad que da el Señor Ah, hasta de aconsejarles a ellos. Es sí, increíble. o sea, es impresionante esto, ¿sí? Y todos allá buscando leña seca, pero esto lo permite el Señor para que quede un testimonio, ¿sí? No tiene ni 5 de miedo. Y le saltó una chispa en la cara, está herido, pero parcialmente quemado, pero todavía eso no prende, ¿sí? Y esto es impresionante, sin dar señales de impaciencia o ira. ¿Quién era así cuando estaba a punto de ser crucificado? Con todos los ultrajes que le hicieron y todo. ¿Quién era así? Sin dar señales de impaciencia o ira. Todos estaban airados, pero Jesús. Jesús, ¿notan? Entonces, ¿quién puede dar ese carácter? Jesús, nadie más, hermanos. Sí, entonces, mire al nivel que llega la persona. No tiene ni 5 de miedo, está seguro. Ya el Señor lo llamó y no tiene ni impaciencia, ni ira, ni nada, ¿no? Con el mismo carácter de Jesucristo. Le dicen, ¿no tienen leña seca? Sí, vaya, búsquenla. Y no, eso me parece impresionante. Bueno, si les impresionó esto, les va a impresionar lo siguiente. Bendito sea el Señor. Hermana, le toca a la hermana Carolina. ¿Estás por ahí? Hermana Carolina, ¿nos ayudas con esto? Vale, lee este, por favor. Listo. Patrick Hamilton fue conducido a la hoguera al mediodía. La tarde se estaba agotando. De hecho, ya había pasado la puesta del sol. Estas 6 horas había permanecido en la pila, con el rostro magullado y los miembros chamuscados. Pero ahora se acercaba al final, pues todo su cuerpo ardía en el fuego. La banda de hierro que le rodeaba por la mitad estaba al rojo vivo, y el mártir estaba casi quemado en 2. Uno se acercó a él y le dijo, si todavía mantienes la doctrina por la que moriste, haznos una señal.
2 de los dedos de su mano derecha ya estaban quemados y se habían caído. Extendiendo el brazo, extendió los 3 dedos restantes hasta que también cayeron en el fuego. Las últimas palabras que se oyeron pronunciar fueron: ¿hasta cuándo, oh Señor, las tinieblas inundarán este reino? ¿Hasta cuándo sufrirás esta tiranía de los hombres? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Wow. Impresionante, ¿no? Yo no puedo creer eso, o sea, es una cosa, uf, puede creer alguien desintegrándose de los dedos, que ya todo quemado y ellos se acercan y saben que todavía está vivo y se atreven a hablarle, pero es Dios el que lo está haciendo, es él les está impulsando a eso. Y les preguntan si todavía mantienes la doctrina por la que moriste, haznos una señal, imagínense, ya chamuscado y todo, y extiende la mano con los 3 últimos dedos que le quedan hasta que se le caen. ¿Ah? No, eso es un milagro, hermano. Eso es una cosa que no queda. Es muy solemne la muerte de los mártires. Por eso era un púlpito. Nota, 6 horas duró digámoslo así, la predicación, el testimonio de este mártir. 6 horas. Claro, intentaban prender una y otra vez. Si estaba magullado, chamuscados, hasta que al fin pueden prender el fuego. Bueno, ese fue Hamilton. Ese fue Hamilton, el primerito en Escocia. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo la historia. A ver, va a aparecer otros personajes. Con el trono vacante se hizo necesario nombrar un regente para gobernar el reino durante la minoría de edad de la princesa María, que solo tenía 8 días cuando su padre murió, el 16 de diciembre de 1542. El hombre cuyo nombre figuraba en primer lugar en la lista de nobles marcados para el sacrificio fue elegido para la regencia, aunque el cardenal Beaten trató de impedirle el paso presentado un testamento falsificado del difunto rey en el que se nombraba para el cargo. Bueno, esto es para mirar cómo está la realeza, el ambiente político allá. Resulta que estaba Jacobo V o James V en Escocia. Él se muere, 1542, y aquí avanzamos un poco en la historia. Se muere, pero la única heredera que tenía, la única hija que tenía era María Estuardo, es de la casa de los Estuardo, y ella solo tenía 8 días de nacida. Ella es reina a los 8 días de nacida, una bebé. Entonces, cuando eso sucede, se monta lo que se llama una regencia, o sea, unas personas que van a actuar en el gobierno mientras la reina crece, tiene la mayoría de edad, que normalmente a los 10, 11 años ya la ponen a reinar. Entonces, sí, van a preguntar algo. Sí, una pregunta, a veces también se colocaba la madre, ¿no? Pero no sé si como regente pero también como como un apoyo ahí cuando Regentes, sí. sí, sí, Las cuando el mamás hijo. actúan como regentes. Sí. No siempre, a veces sí. En Francia, por ejemplo, tenemos el caso de Catalina de Medici. Ella fue regente como 2 o 3 veces, algo así, porque mataban a los hijos todos chiquitos y realmente la que gobernaba es ella. En el caso de Escocia, no se le dejó a la mamá, se nombró, o sea, aquí vemos la lucha, las dos facciones, ¿sí? Había unos nobles para ser regentes, pero hay un cardenal de la facción papal que quiere impedir esa regencia de esos nobles, porque los nobles son de tendencia protestante. El cardenal es de la facción papal, ¿sí? Ahí están las dos facciones. Este cardenal se inventó un testamento falso del rey que murió, Santiago V, para diciendo que le dejaba, lo nombraba regente en el cargo al cardenal, o sea, él se quería hacer de Escocia. Los nobles no lo dejaron y
quedaron de regente, los nobles de tendencia protestante, pero el problema es que María Estuardo la sacan o sea, la guardan, la facción papal se la coge, mejor dicho. Y la mamá es de la facción papal. La mamá también se llama María. Entonces, a los 6 años se la llevan a Francia, porque tienen un plan con ella. Ella es la ficha para recuperar Inglaterra y Escocia. Las dos, imagínense. Ella es el plan para recuperar toda la isla de Gran Bretaña. Entonces la sacan a los 6 años y la ponen al cuidado de Catalina de Medici, nada más ni nada menos. Entonces se puede imaginar. Entonces, esa señora que es como otra María la Sangrienta, pero en versión francesa, pues más terrible, ella es más terrible que la que vimos esta mañana. Catalina de Medici, ya vamos allá, porque esa señora es terrible. Es como una Jezabel de esta época. Entonces, ella es la que se encarga de la educación de María de Estuardo. Imagínense, me acuerdo de una anécdota. Están en Francia, ¿no? La están educando a ella y todo. Y en un momento en Francia matan 50 hugonotes en la plaza pública. Y asisten, pues como siempre, los reyes, Catalina de Medici está ahí, María Estuardo, todos sus hijos, todos están ahí, mirando cómo ejecutan 50 hugonotes, o sea, cristianos. Y en un momento, todos son como insensibles en la realeza, como que ya están acostumbrados a eso, de tanta muerte, de tanto que han hecho. Pero la única que se horroriza es María Estuardo, esta mujer que ven acá, la escocesa. Se horroriza de ver semejante espectáculo. Y Catalina de Medici le pega una reprensión y un regaño. Y le dice, ¿cómo te atreves? Una reina no tiene emociones. Esa era la educación que le estaban dando, para que usted se haga una idea. No podía ni llorar. La enseñaban a reprimirse totalmente. Eso la llenaba de odio. La persona se llena de resentimiento, de odio. No puede expresar los dolores, imagínese. Entonces, eso la lleva a ser una persona totalmente amargada, así como era Catalina de Medici, porque así la educaron a ella. Entonces, imagínese ese tipo de educación. Mientras eso, de los 6 años a más o menos, no sé, como 5 años pasa ya, ellos hacen el plan para que esta mujer sea la próxima gobernante no solo de Escocia, sino de Inglaterra. Sí. Pero bueno, por el otro lado, la otra facción y el señor permitiendo y trabajando también con esa facción, pues va a aparecer otro personaje. Vamos a leerlo. Pero la más importante de todas las medidas del regente fue la aprobación del acta del Parlamento del 15 de marzo de 1543, que hizo legal que cada súbdito del reino leyera la Biblia en su lengua materna. Hasta entonces la palabra de Dios había estado bajo la prohibición de la jerarquía. Eliminada esta obstrucción, entonces se podía ver la Biblia sobre la mesa de casi todos los caballeros. El Nuevo Testamento se llevaba en las manos de muchos hombres y aunque algunos simularon un celo por la Biblia para hacer la corte al gobernador, con todo el conocimiento de Dios aumentó maravillosamente y Dios dio su Espíritu Santo a los hombres sencillos en gran abundancia. Entonces se expusieron obras en nuestra propia lengua, además de las que venían de Inglaterra, que revelaban el orgullo, la astucia, la tiranía y los abusos de ese anticristo romano. Bien, entonces mientras la reina niña está en Francia educándola por allá para ser sanguinaria, aquí la facción romana pues aprovecha para agilizar las cosas. Entonces hay un acta en el Parlamento que permite la Biblia que sea legal. Hasta ese momento tocaba así a escondidas, era ilegal tener la Biblia, pero ahora la hacen legal, ¿ok? En la lengua materna y todo el mundo puede leerla. Entonces, eso impulsa mucho, ¿ok?
Y claro, aunque algunos simulan un celo por la Biblia, la novedad, la moda, todo eso, sí. Con todo eso hay conversión, el Espíritu Santo de Dios trabaja, como lo dice acá, ¿sí? Hombres sencillos. Y entonces, pues, esto empieza a tener un impulso en Escocia bastante importante. Aparece otro personaje. Es que yo quedé un poquito confundida porque había aparecido el regente que había inventado la carta del rey, pero los nobles no lo dejaron o al fin él sí logró un tiempo o cuando se nombró el regente. Ok. Trató de impedirle, pero no lo logró. Cardenal Beate. Sí, entonces el cardenal era el que quería, pero no lo dejaron. Hubo guerra entre los nobles y el cardenal y su gente también, porque detrás del cardenal hay un montón de gente. ¿Sí? Ahí están las dos facciones. A ver, voy a ponerla acá. Lista de nobles marcados para el sacrificio, porque ser regente ahí era poner en riesgo su vida, siendo protestante, siendo que la próxima reina va a ser católica y Escocia está llena del clero católico, está gobernando el catolicismo. Entonces, por eso dice acá que esa lista de nobles que van a ser regentes están marcados para el sacrificio y muchos de ellos murieron siendo regentes. Pero por el otro lado, el cardenal quiere aprovecharse, inventa esa falsificación, ese testamento falsificado, pero no le funciona. Finalmente quedan los nobles. ¿Ok? Entonces, para que entendamos la situación ahí de las cosas, quedan los nobles como regentes mientras la reina va creciendo. Cuando llega a los 6 años, en 1548, la llevan a Francia. ¿Sí? Pero los nobles están ahí aprovechando. ¿Sí? La llevan a Francia. ¿Sí? En el 43, solo un añito después, ahí sacan el acta del Parlamento para que se pueda leer la Biblia. Y justo ahí también Son los los nobles los que las... nobles, claro. Ya. Y los nobles, pues son la facción romana o representan la facción romana. Por sus frutos los conoceréis, dice Jesús. Entonces, ¿cómo usted sabe quién es de qué, cuál facción? Mire los frutos, mire los frutos. ¿Listo? Mire lo que hace. Eso es lo que define a una persona, sus frutos. Son frutos eh, de un lado o del otro, de una facción o de la otra. Entonces, ahí sabe uno para quién trabaja, así sea de cualquier partido político. ¿Ven? Y aparece justo ahí, a los poquitos meses, el siguiente personaje, el siguiente reformador. Si ven que todo es coordinadito, todo es sincronizado, eso no es al azar de que, ay, surgió un reformador, no, ya estaba planeado. Hermana Ruth Yunda, le toca a usted el siguiente, por favor, si es tan amable. Entonces vamos a ver el siguiente reformador que se levanta en esa época justo, cuando permiten la libre circulación de la escritura. Solo 4 meses después de que Escocia recibiera el regalo de una Biblia gratuita, se le concedió otra bendición en la persona de un elocuente predicador. Hermano, tengo un... allá. Nos referimos a George ¿qué? Wishart, puede decir Richard, Wishart. Así es. que siguió a Patrick Hamilton con un intervalo de 17 años. Wishart nació en 1512. Era hijo de Sir James Wishart de Peterborough, una antigua y honorable familia de los Merons. Mer. Disculpe. Sí. Sigue. Richard, al ser sospechoso de herejía, se retiró primero a Inglaterra y luego a Suiza, donde pasó un año en amistad con Bullinger. ¿cómo? Bullinger. Bollinger, Bullinger. Bollinger. Y el estudio de la confesión Helvética. O sea, de Suiza. Sí. De regreso a Inglaterra, se instaló durante un corto tiempo en Cambridge.
Cambridge, muy bien. Ahí de paso aprendemos inglés. ¿Listo? Bueno, mil disculpas, estos nombres no están en el español, entonces no los pude conseguir en español. Y la hermana White los pone así, entonces no tienen traducción en el conflicto de los siglos. Entonces, Wishart, pues es así, Wishart. ¿Listo? Bueno, muy bien, hermana, muy bien. Este hombre lo mandan a estudiar ya no a Alemania, sino a Suiza. Por eso acá dice a estudiar la confesión helvética. ¿Quién fue el maestro? Bullinger. ¿Sí? Entonces él, lo mismo, lo mandan a estudiar, se trae la información y llega a Escocia. Este hombre era de un carácter una personalidad muy bonita, le llegaba a la gente, bueno, o sea, tenía características de seguidor de Cristo, ¿sí? Entonces ahí es donde les digo que él, claro, se convierte. Y miren cómo está vestido, otra vez la misma pinta, ¿sí? La pinta de Lutero. Entonces, aquí vemos que es de la otra facción. ¿Y cuántos meses después de que Escocia recibiera el regalo de una Biblia gratuita? 4 meses nomás, mire, todo cuadrado y planificado. ¿Sí ve? Entonces, sacan el acta en el Parlamento, 4 meses después llega este hombre, se levanta este hombre, ¿ok? Wishart. Pero a él lo preparan antes, ¿sí? A él lo preparan antes. En esos 17 años después de la muerte de Hamilton que leímos, ahí lo están preparando. Todo eso es planificado de una forma impresionante, hermanos. Bueno, entonces sigamos a ver qué pasa con ahora Wishart. Al dejar la ciudad de Dundee a finales de 1545, Wishart se dirigió a Edimburgo y desde allí pasó a Lothian Oriental, predicando en sus ciudades y pueblos. Tenía el profundo presentimiento de que su fin estaba cerca. Aprehendido en Ormiston, la noche del 16 de enero de 1546, fue llevado a San Andrews. arrojado a la torre y llevado a juicio el 28 de febrero, siendo condenado a las llamas. A primera hora de la mañana siguiente se iniciaron los preparativos para su ejecución, que debía tener lugar al mediodía. El patíbulo se erigió un poco delante del palacio del cardenal, en cuyas mazmorras yacía Wishart. Los cañones del castillo, con los artilleros a su lado, se dispararon y giraron sobre el patíbulo. Se proporcionó una estaca de hierro, cadenas y pólvora para el mártir, y las ventanas y los techos de las paredes se forraron con cojines y se cubrieron con colgaduras verdes para el lujoso descanso del cardenal y los obispos mientras presenciaban el espectáculo. Así era la muerte de los mártires, ¿no? Ponían la estaca y todo y los balcones, con cojines bien cómodos para los cardenales, para los obispos. Bueno, qué cosa tan tremenda. Eso también daba otra imagen, ¿no? La diferencia, el mártir todo humilde, sencillo, ya a punto de morir y los cardenales todos suntuosos. Bueno, eso es un contraste bien tremendo. Entonces allí, miren que Wishart tiene esa impresión en su corazón de que ya su fin está cerca. Eso es Jesús, que pone esa percepción, ese sentimiento. Entonces el mártir ya sabe que llega a su fin. Sí, todo mártir, el Señor le hace sentir que ya es el momento. Así como nosotros a veces tenemos ciertos presentimientos, esta es otra forma que usa el Señor para comunicarse. Lo que pasa es que hay que aprender a filtrar esos presentimientos porque no todo presentimiento viene de Jesús. Algunos vienen del miedo, ¿sí? Algunos vienen de mi condición, otros del enemigo también. Entonces hay que ver lo importante que es aprender a conocer a Jesús, cómo habla Él, cómo se comunica, las impresiones que Él deja en el corazón, cómo saber diferenciarlas, si no es una impresión mía, si no es una influencia del enemigo, si no es Jesús el que está poniendo esa influencia.
harto tenemos que trabajar con el Señor. Entonces estos mártires saben exactamente cuándo van a morir. ¿Mm? Y así fue. Lo cogieron, primero lo aprende, le hacen juicio, lo van de un lugar a otro y fue condenado a las llamas. Lo mismo, se hace el mismo escenario que el que hicieron para Hamilton. Y allá en la torre donde lo pusieron, la torre allá en Escocia, un lugar también donde recluían a los condenados, en un salón hizo su última cena. Ese fue lo último que comió fue la cena del Señor. Y se van sus amigos, su esposa, sus hijos. Bueno, no sé si se alcanzó a casar, la verdad. Pero van allí todos los más allegados, participan de esa cena del Señor y ya al otro día lo llevan al patíbulo, o sea, la plataforma donde condenaban a los mártires. Al mediodía, Wishart fue conducido en medio de los soldados, con las manos atadas a la espalda, una soga al cuello y una cadena de hierro en el centro. Su última comida en el salón del castillo antes de ser conducido la convirtió en la última cena, de la que participó con sus amigos. Considerad y contemplad mi rostro, dijo. No me veréis cambiar de color. No temo al fuego sombrío. Sé con certeza que mi alma cenará con mi Salvador esta noche. Una vez más ocupó su lugar en la hoguera. Primero explotaron los sacos de pólvora, chamuscándolo severamente. Luego se le puso la soga al cuello para estrangularlo y por último fue quemado hasta las cenizas. Este murió diferente, murió más rápido, ¿no? Porque este lo estrangularon, así como ven ahí en la fotografía. Fuera de eso lo queman. O sea, eso es ellos, entre más bárbaro lo quieren poner, más impresiona a la gente porque el mártir no sufre, no tiene miedo, no grita, no. Entonces, es otra predicación. Estos fueron los dos, digámoslo así, los que iniciaron la reforma en Escocia. Hamilton y Wishart, ¿ok? Para que los tengamos presentes. Sí, ya sabiendo quién son Hamilton y Wishart, pues la hermana White arranca desde ahí la reforma en Escocia, ¿sí? Entonces, mire la diferencia cuando leemos ya el conflicto de los siglos con esta información. ¿Ven? Tommy, eso está en el capítulo 7, 8. El conflicto de los siglos es capítulo 15. Ah, es 15. Bueno, Sí, gracias. señora. Ahí se puede encontrar la historia. ¿Listo? Bueno, entonces volvamos. ¿Cómo es? Entonces murió Hamilton y años después muere Wishart. ¿Ok? Miremos cuánto de diferencia aquí. Él murió en 1528. Wishart duró más. El 46. Él tuvo más tiempo. ¿Sí? Bueno, ni tanto, 33 años. Sí, no fue tanto tampoco. Murió rápido. Ellos dos murieron rápido, muy rápido. Pero su obra fue muy importante y fueron usadas por el Señor. Entonces, ese fue Hamilton y Wishart. Entonces, ahora sí le damos el conflicto de los siglos, capítulo 15. Dice Hamilton y Wishart, príncipes por su carácter y por su nacimiento, y con ellos un largo séquito de más humildes discípulos, entregaron sus vidas en la hoguera. Pero el ardiente pira de Wishart volvió uno a quien las llamas no iban a consumir, uno que bajo la dirección de Dios iba a hacer oír el toque de difuntos por el papado en Escocia. Viene el tercero y dice el hermano, este sí le va a dar duro al papado. Ok, este va a ser el golpe así mortal para el papado. Por eso dice acá el toque de difuntos, ¿sí? Refiriéndose a que le va a dar el golpe mortal. Ese sí no lo van a lograr matar. Claro que no la va a tener fácil, desde luego, como ningún, no la tuvo fácil. Pero si ven que ya es diferente cuando uno lee así el conflicto de los siglos, ya con contexto, ya uno dice, uy, sí, Hamilton y Wishart, Hamilton, el de los deditos, el que hizo la señal, Wishart, el jovencito también, que era todo buena gente, o sea, ya uno sí se hace la imagen y todo.
Bueno. ¿Y quién es Omi, el? Sí, señora. y interrumpo un poquito, es que tengo una duda. No, Ahí, eso lo tranquila. encontramos en la página 292, punto, segundo párrafo, ¿cierto? Sí, señora, sí. Ese Sí, punto 2 significa que está en el segundo párrafo. sí, sí, señora, sí. Siempre lo ponemos ahí para por si a alguno le llama la Y, atención. claro. ¿Y Wishart también murió joven? Claro, 33 añitos, mira, Uy, él señor nació en mío. 1513 a 1546, 33 o 32 añitos. ¿M? Uy, señor mío, No no. más. Y Hamilton, 24 o 23 añitos, no más. Muy jóvenes. Uy, muy jóvenes. Oiga, Sí, Tommy, ¿por qué eso así uy, yo no sé. Señor Jesús decide por qué y cómo. Sí, muy jóvenes. Mm. Bueno, Sí, y ellos no tuvieron esposa, no se casaron desde. De hecho, los mártires, la mayoría no se casa porque, pues, imagínense el sufrimiento para la esposa, los hijos, algo muy duro, ¿no? Entonces, por lo general no se casan. El Señor los prepara de esa forma también. Sí. Bueno, vamos a ver entonces quién es el que le da el golpe, el tercer reformador que se levanta, que le va a dar el golpe al papá. Ahora sí, y ese va a ser el llamado el reformador de Escocia. Sí, pero es importante el trabajo de los dos anteriores. Sí, porque uno siempre ve como el que terminó la obra, el que cosechó, sí, el que recogió los frutos, pero hay que tener en cuenta los otros que sembraron. Es que la obra no es de uno solo, ¿sí? Lo mismo con Lutero, sí, Lutero es un siervo de Dios, indudablemente, pero no hay que tener en cuenta lo que hubo detrás de Lutero. O sea, Lutero no llegó y ya todo se le dio, ¿no? Antes de Lutero estuvo Wycliffe, ¿sí? En la reforma en Bohemia, todo lo que estudiamos, o sea, eso es una secuencia y Dios ordena su obra de esa forma, ¿listo? Entonces, para que también nos llenemos aprendamos también de que cuando nos impresiona a veces un pastor, sí, que el pastor que no sé, digamos, sí, bautizó no sé cuántas personas, sí, pero es que él no vino bueno, cuando es alguien, una predicación honesta, sí, no como ahora. Estoy hablando de predicadores honestos, que no manipulan para que se bautice gente, sino que en verdad les gusta predicar el evangelio. Entonces uno tiende a decir, uy, no, o sea, el que da el fruto, el que muestra el fruto, ay, no, ese es un consagradísimo, es el mejor, no sé qué, no. Pero ¿y el trabajo previo qué? Sí, esas personas que se bautizan eh, tuvieron una historia con el Señor. El Señor los empezó a llamar desde antes. Si me hago entender, entonces es importante, por eso la hermana Juárez recoja y recopila toda la historia, ¿sí? Porque pues no es solamente el héroe allí, Lutero final y listo, no, tiene un trasfondo, Dios ha trabajado desde siglos antes, ¿sí? Por eso la hermana Juárez arranca este capítulo con Escocia con Columba, imagínense, siglo sexto, por allá, 1000 años antes empieza ¿sí? La llegada del Evangelio a Escocia. Eso es para mostrar que es Dios el que controla su obra a través de los siglos. Por eso se llama el conflicto de los siglos. Ya de entrada el título me dice que esto tiene que ver con historia, mucha historia. ¿Listo? Bien, entonces vamos entonces a ver quién es ese que le da este sí es, digamos, el reformador que le da el golpe final. El Lutero de Escocia, mejor dicho. Vamos a conocerlo. Juan Knox Sí, se había apartado de las tradiciones y de los misticismos de la iglesia para unirse de las verdades de la palabra de Dios. Y las enseñanzas de Wishart le confirmaron en la resolución de abandonar la comunión de Roma y unirse con los perseguidos reformadores. les presento a Juan Knox, ¿ok? Este hombre es el que va a terminar la obra, digamos, en esa parte, porque esto es una guerra sin fin, ¿no? Pero por lo menos en el siglo XVI, Juan Knox, que va a establecer allí el instrumento de Dios que va a establecer este cambio en Escocia, ¿listo? Juan Knox, o John Knox en inglés, ¿listo?
Solicitado por sus compañeros para que desempeñase el cargo de predicador, rehuyó temblando de esta responsabilidad y solo después de unos días de meditación y lucha consigo mismo consintió en llevarla. Pero una vez aceptado el puesto, siguió adelante con inquebrantable resolución y con valor a toda prueba por la vida. Este sincero reformador no tuvo más miedo de los hombres. El resplandor de las hogueras no hizo más que dar a su fervor mayor intensidad. Con el hacha del tirano pendiente sobre su cabeza y amenazándole de muerte, permanecía firme y asentando golpes a la diestra y a siniestra para demoler la idolatría. Tuvo su lucha también como todos, es una lucha consigo mismo, con el Señor, ¿no? No es fácil, pero el Señor lo está preparando. ¿Listo? Eso es lo que podemos rescatar de ahí. Bien. Mientras él llega, se prepara y decide empezar a predicar, llega la otra facción, llega un barco en el horizonte. Y adivinen quién viene ahí. La que estaba en Francia educándose para ser reina, la reina sangrienta, ¿no? Porque es de la facción papal. María Estuardo ha crecido y ya es hora de que vaya a reclamar lo que le pertenece. Entonces a John Knox le va a tocar capotear a doña María Estuardo. Ese le toca a ella. Bueno, el Señor le va a dar fuerza con esa señora. Vamos a llegar entonces, llega María Estuardo. Cuando lo llevaron ante la reina de Escocia, en cuya presencia flaqueó el valor de más de un caudillo protestante, Juan Knox testificó firme y denodadamente por la verdad. No podían ganarlo con halagos, ni intimidarlo con amenazas. La reina le culpó de herejía. Había enseñado al pueblo una religión que estaba prohibida por el Estado y con ello, añadía ella, transgredía el mandamiento de Dios que ordena a los súbditos obedecer a sus gobernantes. Knox respondió con firmeza. Llega y lo citan. Ella está en el trono, reclama lo suyo. Y claro, educada por Catalina de Medici, lo primero que quiere deshacerse es de este Juan Knox. Entonces llega la entrevista, pero esta señora fue educada en idiomas, en música, en arte, o sea, es muy preparada, digamos, intelectualmente. Como dice ahí, en cuya presencia flaqueó el valor de más de un caudillo protestante. La reina era alta y según cuentan era bonita y sí, es intimida por su presencia, su vestimenta, su carácter y todo lo que le enseñaron allá en Francia con Catalina Medici. Entonces, pero no, llega este, llega este, Juan Knox, ese sí, la pone a pensar, ¿ok? Dice acá que lo culpó de herejía, ya de una vez de entrada, desde luego. Había enseñado al pueblo una religión que estaba prohibida por el Estado. Bueno, en ese sentido, pues, sí era verdad. Era prohibida y eso no lo habían logrado tumbar. Y ella se agarró de ahí, de esa ley. Y añadía a ella que transgredía el mandamiento de Dios que ordena a los súbditos obedecer a sus gobernantes. O sea, sabía de Biblia. Entonces Knox, mire cómo le responde a la reina, con firmeza. Eso es algo que a veces nos falta y confundimos con, ay, tan maleducado. Ay, pero tan grosero. No, no confunda. Una cosa es la grosería y otra cosa es ser firme. Hay que aprender a diferenciar las dos cosas. Jesús fue firme cuando tocaba ser firme. ¿Sí? Cuando le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Firmeza. Cuando limpia el templo, firmeza. Algunos confunden la firmeza con maleducado, con, ay, no se le puede decir nada. Sí, no confundamos esas cosas. Lo que pasa es que el mundo hoy en día nos ha lavado el cerebro y la firmeza se ha perdido porque a Satanás no le conviene que seamos firmes, que tomemos decisiones y a veces hablemos así, con firmeza, como dice ahí. Juan el Bautista fue muy firme. Entonces algunos confunden eso con otra cosa, con
maleducado, grosería, no, eso no es así. Y Jesús cuando es firme, ay Dios mío. Es que generalmente lo que aprendió con el Señor cuando uno siente eso es porque se siente reprendido y porque uno ve una amenaza por la condición de uno, por el pecado. Claro, Entonces, por claro. eso Jesús mismo, con solo su presencia, era una reprensión y se sentían amenazados mucho. Sí. Yo he escuchado algunas que dicen, uy, mi abuelo cuando se ponía así serio, uy, todo el mundo se quedaba callado, todo eso. Eso es ser firme, ¿sí? En algunos casos no, sí, pero sí cuando cuentan las hijas, uy, el abuelo era firme, ¿sí? O sea, todo el mundo se queda callado. Es una autoridad que Dios le da a esa persona. Entonces hay que aprender a diferenciar cuándo es grosería y cuándo es ser firme. ¿Listo? Bien. Sigamos entonces aquí. ¿Qué le va a responder Nox a semejante reina recién llegada, no? Es que no se conocen todavía. Ahí se están conociendo realmente. Entonces vamos a ver. Como la religión verdadera no recibió de los gobernantes su fuerza original ni su autoridad, sino solo del eterno Dios, así tampoco deben los súbditos amoldar su religión al gusto de sus reyes, porque muy a menudo son los príncipes los más ignorantes de la religión verdadera. Si toda la simiente de Abraham hubiera sido de la religión del faraón, del cual fueron súbditos por largo tiempo, le preguntó, señora, ¿qué religión habría hoy en el mundo? Y si en los días de los apóstoles todos hubieran sido de la religión de los emperadores de Roma, dígame, señora, ¿qué religión habría hoy en el mundo? De esta suerte, señora, puede comprender que los súbditos no están obligados a sujetarse a la religión de sus príncipes, si bien les está ordenado obedecerles. Mm, O sea que, Sí, comenta, hermana Lucy. ¿Quiere comentar? nosotros no estamos obligados, ¿cierto? No, si los principios están en pugna contra los principios de Dios. Exactamente, sí, señor. No, él está enseñándonos cómo es las cosas. Claro, porque ella la educaron para ser, sí, para subyugar. Y Sí, le para dice, cultivar, sí. sí, es la educación de los gobernantes. Pero no, no le dice no. Yo veo ahí, bueno, un paso parecido a lo que se ha vivido con la pócima, pero también veo ahí que el Señor le dio autoridad, ¿no? A Knox para hablarle de esa manera que no cualquiera había sido capaz de hablarle a la reina María, sí, ¿no? Le dio Sí, firmeza de autoridad. y le dice señora, o sea, es cortés, Sí, muy, muy decente, sí, señora. ¿sí? Ajá. Señora, le está dando su posición, Y ¿sí? yo creo que el Señor también tuvo que darle ahí, digamos, como fortaleza y fuerza para delante de esa señora, pues hablarle de esa manera. Claro, eso no es Porque es fácil. que el temor que le da a todo ser humano no da temor. Y entonces uno dice, uy, si le hablo a aquel pastor o a aquella señora o a aquel amigo, pues a uno le da miedo, ¿cierto? Sí, O intimida, temor. uno se intimida, pero cuando va dándose la relación con Cristo, no va entendiendo que esos miedos son infundados a veces por imaginaciones o el enemigo le infunda a uno ese miedo para que uno no hable, para que uno, sí, pero es muy humano de eso, es verdad. Si Lutero ante Carlos V eh, pidió tiempo porque se intimidó con toda esa corte tan tremenda, él nunca había visto eso en su vida. Uy, sí. Él dijo, no, necesito un día. Pidió un día, el Señor permitió que le dieran un día. ¿Y qué hizo ese día? Oración, 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 oración. ¿Sí? Y al otro día, ¿cómo estaba? Como un roble, firme con el Señor Jesús. ¿Sí? Eso se lo da el Señor Jesús aún, definitivamente. Bien, entonces le dice, imagínese, señora, si entonces Abraham y eh, la simiente de Abraham, o sea, Jacob y todos los que fueron allá a vivir a Egipto, entonces hubieran aceptado la religión del faraón totalmente,
Entonces, ¿qué religión habría hoy en el mundo? Pues todos seríamos entonces de la religión de Egipto, Dios no lo quiera. O en Roma los apóstoles hubieran sido de la religión de los emperadores, entonces, pues, ¿qué religión había en el mundo hoy? Pues no, todos paganos. No estamos obligados a obedecerles cuando está en pugna con las normas de Dios, ¿sí? Pero él dice, sí estamos sujetos a las autoridades porque la Biblia dice que hemos estar, o sea, tampoco irse a rebelarse sin fundamento o a protestar allá, no, eso no es de cristianos, pero sí cuando coartan la libertad de conciencia, cuando no me dejan expresar mi fe, pues yo no estoy obligado a obedecerles. Sí, desde luego vienen consecuencias, pero ahí se prueba mi fe y va a haber momentos en que no vamos a poder huir ni decir, ay, me voy para tal lado, me voy para tal lado. No, en todo lado va a estar así. Entonces ahí, esto es por eso esto es un entrenamiento ahorita, que con la pócima, que con todo esto son entrenamientos. ¿Listo? ¿Qué le contesta la reina? Ustedes interpretan las escrituras de un modo y ellos, los maestros romanistas, las interpretan de otro. ¿Y a quién creeré y quién será juez en este asunto? Hay un momento en la conversación en que María se queda 15 minutos en silencio. La respuesta de Knox es tan tremenda, o sea, el Señor le da una impresión en el corazón de María que se queda 15 minutos en silencio y ordena que nadie hable. Y se queda en profunda reflexión, es como si Dios le estuviera dando una oportunidad, pero esta señora es un corazón duro. Y entonces le pregunta, y bueno, Knox, pero es que ustedes dicen una cosa, interpretan la escritura de una forma y los maestros romanistas de otra. Entonces, ¿a quién creo? ¿Sí? ¿Quién será el juez en este asunto? Bueno, esta señora por lo menos se dejaba hablar, ¿no? ¿Cómo es la cosa ahí? Miremos entonces qué le contesta John Knox. Debe creer en Dios, que habla con sencillez en su palabra y más de lo que ella le diga, no debe creer ni de unos ni de otros. La palabra de Dios es clara y si parece haber oscuridad en algún pasaje, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, se explica con más claridad en otros pasajes, de modo que no queda lugar a dudas sino para el ignorante. Y esta enseñanza es para todos nosotros. No debe creer ni de unos ni de otros. O sea, no debe usted, usted tiene que comparar en su experiencia era con lo que dice el Señor en su palabra. Le está enseñando a la reina acá. Más de lo que la Biblia diga, no debe creer ni de unos ni de otros. Así seamos, así sea de protestantes. ¿Qué lecciones le está dando a esta señora? O sea, ella tiene su oportunidad también. ¿Mm? En otra oportunidad, en otra entrevista, porque esta es solo la primera de 3 entrevistas, en la segunda entrevista ella se pone a llorar de una forma tremenda. Algo le dice Knox que le toca las fibras de su corazón el Señor a través de Knox y se pone a llorar y, mejor dicho, toda la corte queda en silencio. Pero sigue hablando con Knox. Eso sucedió en otra entrevista, no en esta. Pero miren la enseñanza tan sencilla. Y si hay algo difícil en un pasaje, el Espíritu Santo dice que nunca se contradice a sí mismo. Hay otro pasaje donde amplía un poquito más, ¿sí? Aquí está dando también claves de interpretación, hay que buscar en un lado, en el otro. En otras palabras, le está diciendo a la reina, usted, mire, lea su Biblia y compare lo que dice uno y lo que dice el otro. No por ser católico, entonces ya lo toma como cierto, porque es de su religión. Y hay algo que le dice a la reina, no está registrado aquí, pero le dice, usted ha sido educada para entender solo un lado, y es el lado de los católicos romanos. Así la educaron a usted. Uy, eso le da durísimo a la reina, todo eso que le dice Knox, la deja pero perpleja. ¿Mm? Esta primera entrevista termina bien, lo deja ir, no lo apresa porque María no tiene todo el apoyo de la nobleza. La nobleza en su mayoría es protestante y por eso ella no puede actuar tanto como lo han, como en otros países, como en Francia, ¿sí?
Aquí tiene un obstáculo y es porque mientras ella se ausenta, la otra facción trabaja incansablemente para ganar terreno. Cuando María llega, no tiene todo el apoyo. No tiene todo el apoyo. Entonces ahí están las dos facciones en esta historia también de Escocia, como en todos los países. Y finalmente dice que tales fueron las verdades que el intrépido reformador con peligro de su vida dirigió a los oídos reales. Con el mismo valor indómito se aferró a su propósito y siguió orando y combatiendo como fiel soldado del Señor hasta que Escocia quedó libre del papado. A Juan Knox lo toman preso, ¿sí? Pero no lo logran matar. Dios no lo permite y ese ya es paso final. Bueno, ¿y cómo termina la reina? Porque sí, vamos a leer las dos últimas diapositivas que ahí nos explica cómo termina María Estuardo. ¿Listo? Asombrados por semejante carrera y humillados por ser gobernados por semejante soberana, sus súbditos estallaron en insurrección. La reina se levantó en armas, fue derrotada en el campo de Carberry Hill y llevada como cautiva a Edimburgo. Desde allí fue enviada al castillo de Lochleven, donde soportó una solitaria prisión de algunos meses. Escapando de allí, huyó a caballo durante toda la noche y por la mañana se presentó a las puertas del castillo de los Hamilton. Allí reunió a los partidarios que su derrota había dispersado y por última vez probó la fortuna de las armas contra sus súbditos en el campo de Langside, cerca de Glasgow. La batalla fue en su contra y ella huyó por primera vez, cabalgando noche y Por día a segunda través del vez. país. Por segunda vez. Cabalgando noche y día a través del país hacia la frontera, donde vadeando el Solway se despidió de la tierra escocesa para no volver nunca más. Había dejado atrás su país, pero no su genio maligno ni su mala suerte. Estos como una terrible némesis la acompañan a Inglaterra. Tiene que huir. Sus súbditos le hacen golpe de estado y tiene que huir. Trata por las armas, las dos facciones se enfrentan. ¿Ok? Una en el campo de Carberry Hill. Primera batalla, la pierde, gana la facción romana. Luego le toca escapar de allí, en caballo, como dice acá toda la noche. Luego, otra vez, en el campo de Langside, cerca de Glasgow. Segunda vez, derrotada, ya no puede hacer más. Se va, huyendo hacia Inglaterra, porque le tienen otro objetivo a la reina. Allí, continuando siendo la principal carta en el juego de los poderes papales, que los poderes papales estaban jugando, fue arrastrada a conspirar contra la vida y el trono de Isabel. Fue entonces cuando la condenación la alcanzó. En una aburrida mañana de invierno, el 8 de febrero de 1567, la que había deslumbrado a todos los ojos por su belleza, a todas las imaginaciones por su vivacidad y alegría, y que había conquistado tantos corazones por su fascinante discurso, la hija de un rey, la esposa de un rey y la madre de un rey, y que ella misma se había sentado en 2 tronos, depositó su cabeza, ahora descoronada, gris por las penas y manchada por los crímenes, sobre el bloque. En el mismo momento en que se construía la armada en los astilleros de España y se reunía una inmensa hueste en los Países Bajos, con el fin de dejar vacante el trono de Isabel y elevar a María Estuardo a él, la cabeza de esta última princesa cayó en el cadalso. La siguiente objetivo que ella tenía al huir a Inglaterra, la iban a proteger los católicos de ella, era conspirar contra la vida de Isabel. Ok, por eso dice acá, fue arrastrada a conspirar contra la vida y el trono de Isabel.
Ella fue una de las que quiso matar a Isabel. Isabel era una prima en segundo grado de ella, ¿sí? Sí. Entonces, ella, en compañía, desde luego, de la facción papal, quiere destronar a Isabel, ya sea con guerra o haciéndole un atentado. ¿Ok? Y en el 8 de febrero de 1567 fue ejecutada por esa conspiración que se le descubre. ¿Ok? En ese momento se está construyendo una mega flota de barcos que se llama la Armada Española, la famosa Armada Española, la mejor flota que jamás se ha construido hasta ese momento en la historia, financiada por el papado, por toda la facción papal, uniéndose España, Francia, Roma, la liga, esa triple liga. Todos ellos, el bloque papal, quiere recuperar a Inglaterra a como dé lugar y hacen, como les digo, la flota más tremenda en la historia de España y temible esos buques de guerra llamada la Armada. Y con eso van a llegar a destronar a Isabel. María de Estuardo la ejecutan, pero Isabel tendrá que enfrentar tremenda armada española que nunca se había visto. Y en ese momento la están construyendo hasta ahora. Es un proyecto secreto del cual después Isabel se tiene que enterar. Isabel es una reina muy perseguida. Y ahí se une la historia de María de Estuardo, María Estuardo con Isabel, la tercera hija de Enrique VIII, de la cual hablaremos otros sábados si Dios lo permite. Entonces, María termina muy mal, como todos los impíos, y ella tuvo su oportunidad y se entrevistó 3 veces con Knox y el Señor también quiso trabajar con ella, pero ya no aflojó, no dejó, su corazón se endureció y lo que se entregó a lo que para ella la educaron, que era acabar con todo lo que sea el pueblo de Dios, el protestantismo, bueno, y desde luego la otra facción romana, pero termina decapitada. Se descubre su conspiración y termina en el cadalso, le quitan la cabeza. Bien, este es el mapa de Europa. Ah, y Juan Knox. Juan Knox termina su obra, gracias al Señor, y de él es que se instaura en Escocia la iglesia escocesa que se llama la iglesia presbiteriana, que todos la hemos escuchado. Esa es la historia de la iglesia presbiteriana. ¿Quién la fundó? Juan Knox. ¿Ok? Está allí en Escocia, la reforma en Escocia. Entonces ahora tenemos otra denominación, los presbiterianos. ¿Listo? De Escocia. Y ahí está el mapa que resume cómo queda esto. ¿Ok? Todo lo verde, católico. Lo rosado, luterano. Lo moradito con sus franjas en algunos territorios, calvinistas. Azulito claro en Inglaterra, calvinistas. ¿Ok? Y una pequeña franja en Irlanda. Amarillo, los bohemios. ¿Recuerdan? Los bohemios. Los de Juan Haas. Verde oscuro, anabaptistas. Esos son unos cositos chiquiticos. Ellos son muy, muy chiquiticos, minoría. Unas regiones que quedan acá arriba al norte de Países Bajos. Aquí un pedacito, lo que es Polonia. Naranja, la iglesia ortodoxa oriental, que es la que se dividió del catolicismo en el año 1000. Y este color de acá abajo, este verde, es los del Islam, el imperio turco otomano. Y ahí se reparte el mundo, mire. ¿Sí? Si ustedes notan ahí, las dos facciones, ¿cuáles son? La verde, es la verde católica, esa es la facción papal. Esa es la facción católica. Y los colores rosado, morado, azulito claro, amarillito son la otra facción romana. Ese es como el mapa, como va quedando, ¿no? Porque eso
La guerra sigue. La guerra sigue. Pero en Escocia queda es la iglesia presbiteriana. O sea, allá llega el calvinismo, llega el luteranismo y como de esa mezcla queda la iglesia presbiteriana. Acá no lo dice en el mapa, pero es al final, después de Juan Knox, queda la iglesia presbiteriana. ¿Listo? Otra denominación más. Y ahí van creciendo. Bueno, hermanas, ¿alguna pregunta, algún comentario? Esa fue la reforma en Escocia. Otro sábado regresamos a Inglaterra con la reina Isabel. ¿Alguien quisiera orar? No, hermano, Sí, tengo una pregunta, sí, señora. no me queda bien clarito, o es que hay de varios. Cuando están esas líneas color naranja, sobre lo verdecito, sobre ¿eso qué quiere decir ahí? Que hay una Que mezcla de las dos en esa región. Entonces, por ejemplo, acá en Francia, mire, Francia tiene verde, verde oliva, digamos, es católico, pero tiene unas franjas moradas, calvinistas, porque allá están los hugonotes. Entonces, Francia tiene allá la otra facción, ¿sí? Pero en zonas, la que predomina es el color verde católico, pero aún no se ha definido. ¿M? Lo mismo, Polonia tiene un montón, mire, Polonia tiene católico, tiene ortodoxo oriental por la influencia de Rusia, el naranja, tiene calvinistas, también morado, ¿sí? Entonces hay tres facciones, tiene tres, no facciones, sino tres grupos religiosos. ¿M? Y así, esas franjas significa que hay presencia de ese color allá, aunque no totalmente. gracias. Ok, listo. Bueno, querida esposa, le toca orar, si es tan amable. Amén. Oremos al Señor. Los que puedan de rodillas, como estén más cómodos, vamos a llevar una oración. Padre eterno, Padre amado, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, estás en el trono, Señor, en tu trono, sentado allí, Señor, dirigiendo todo el universo, junto con tu Hijo, Señor, el Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Como dice tu palabra, Señor, nos mira, Señor, con gran amor, con gran misericordia, justicia, Señor, hay en ti, perfección, Señor. Y gracias porque trabajas arduamente por nosotros, por nuestra condición. Anhela, Señor Jesucristo, que tu Espíritu pueda estar en nosotros. Y te doy muchas gracias, Señor, junto con mis hermanos, por este alimento espiritual que nos has dado en este día, por conocer más, Señor, de la historia y de tu mano poderosa, de cómo has guiado, Señor, a todos estos reformadores, cómo les has dado esa paz, esa firmeza, ese amor por ti, y cómo, Señor, hasta lo último predican tu palabra y te representan, Señor mío. Y así de esta manera también ha llegado mucha gente a tus pies, Señor, a conocer la verdad, a que sus ojos no sean más cegados. Y lo mismo, Señor, nos enseñas a nosotros mediante este conocimiento que nos das a todos para abrir nuestros ojos, para, Señor mío, anhelar conocerte, anhelar ser limpiados por ti y aprender cómo es luchar contigo, Señor, así como hemos visto con Jacob, con Job, y así como hemos visto con cada reformador, Señor, cómo preparas para cada misión, Señor, tuya, cómo te sirven, Señor, cómo nosotros podemos ver que nuestra vida, Señor,
No vale nada, Señor. Todo lo debemos dar por ti. Y estos reformadores, Señor, nos enseñan eso. Como hasta lo último, Señor, tú das la promesa, Señor, de que no se sentirá dolor, pero incluso, Señor, esta fe que le das a estos mártires es única. Y bueno, Señor mío, hasta lo último también das oportunidad a cada persona para llamarla al arrepentimiento y para que te conozca a ti, Señor, porque solo en ti hay vida, hay paz, hay salud, hay libertad, hay limpieza, Señor, y tú eres el único que puede enseñar el amor verdadero porque de ti solamente sale ese amor puro, esa justicia, esa misericordia. Gracias al Espíritu Santo que nos convence de todo pecado, Señor, nos encomendamos a ti, todos los hermanos, Señor, pido por la hermana Lucy, la hermana Ana Milena, la hermana Elcira, la hermana Carito, la hermana María Doris, la hermana Yunda, mi esposo, el hermano Esteban, Señor, para que en esta semana que comienza, tú seas con nosotros, Señor. Sepamos luchar contigo, Señor, y no solo. No hayan más trapos de inmundicia, Señor, sino que estemos cogidos de la mano, Señor, de ti, de tu mano poderosa, y sepamos luchar bien, Señor mío. Recordemos, repasemos también lo visto y te alabemos, Señor, porque tú estás al control de cada cosa que pasa. Nada se hace sin tu permiso, Señor, y todo obra para bien, Señor mío. Te lo agradezco y te lo pido, Padre mío, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén.